Dios les bendiga en esta mañana. Que el Señor sea acompañándole en cada actividad que usted tendrá en esta mañana. Hoy quiero llevarlos al libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, versos 10 al 9. Y como título lleva esto, Confesando a Jesús. Y la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Siempre me he preguntado por qué razón nos cuesta, y yo te voy a decir, me voy a incluir en esto también porque en algún momento también lo hice, nos cuesta tanto identificarnos como cristianos, ya sea en nuestro barrio, ya sea en nuestro colegio, en el trabajo, en nuestro círculo más cercano, nuestros vecinos, y tratamos de pasar desapercibido. Y ojalá nadie se entere que yo soy cristiano. Pero lo que no sabemos, ¿a qué nos enfrentamos cuando adoptamos esta posición? Considerando que aún existe en nuestro país esta libertad de religión, no tenemos esa barrera de decir, digamos, no voy a identificar porque me pueden llevar preso. Podemos expresar nuestra condición de cristianos libremente sin el temor a tener alguna represalia o algún quebrantamiento de la ley para ser detenido, ser torturado, ser muerto por testificar de Cristo. Eso todavía no sucede en Chile y Dios quiera que nunca suceda. Pero el no confesar a Jesús trae sus efectos que pueden traer algunas consecuencias graves a nuestras vidas, por los cuales son los efectos que pueden provocar el no confesar, que significa no identificarse. Cuando decimos no confesar es porque yo no me quiero identificar como un cristiano. Y para eso vamos a ir a recordar esta historia, esta hermosa historia de Abraham con Sara, ahí en Génesis capítulo 12, versos 10 al 20, que ustedes pueden leer la historia completa porque ahora solamente la vamos a parafrasear por honor al tiempo, pero usted puede ir después ahí a Génesis capítulo 12 y leer todo el capítulo, que es muy hermoso. Si puede leer todo el libro, mejor todavía. No nos hace daño leer la palabra de Dios ni estar comunicado en constante oración con Él. Esa es nuestra herramienta, nuestro alimento espiritual por la cual nosotros podemos crecer, nos podemos alimentar y también podemos profesar con autoridad el Evangelio. En esta ocasión, Abraham, ¿cierto?, dice a Sara, por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Hay ciertas motivaciones que a nosotros nos mueven para hacer ciertas cosas. Y en esta ocasión nosotros que estamos buscando, ¿qué motivó a Abraham a negar a Sara como su esposa y decirle que era su hermana? Y la verdad que habían dos grandes razones. Primero, digamos, en el contexto que Abraham se encontraba, era que iban en busca de comida a Egipto, estaban viviendo en su tierra una hambruna grande, por lo tanto ellos se trasladan al sector de Egipto para poder hacer una nueva vida allí en ese lugar, poder tener comida. Pero había otra motivación más detrás de Abraham, que era el temor de la muerte. Claro, él tenía miedo de que lo mataran, dado que Sara era una mujer muy hermosa. Entonces, por lo que él comenzó a pensar en su mente y a decir, digamos, yo voy con Sara, ella es hermosa, la van a ver la hermosura de Sara, van a querer matarme y van a quedarse con Sara. Entonces eso no me conviene. Entonces lo que tengo que decir es que mi hermana, para poder conservar mi vida, y también para poder tener el beneficio de estar en la tierra de Egipto. Bueno, lo cierto es que eso es lo que pensaba Abraham dentro de sí, para quedarse con Sara. Podemos decir que estaba totalmente desconfiando de Dios, estaba desconectado de Dios. En ningún momento vemos en estos versículos que se dirige a Dios para pedir ayuda o para pedir que el Señor lo dirija en algún momento. Lo cierto es que es prototipo de lo que somos nosotros, que muchas veces nosotros no acudimos a nuestro Señor en oración en un momento de conflicto, sino ya cuando nada podemos hacer, estamos clamando allí al Señor. Pero ¿cuál es la prioridad? Bueno, primero, ¿cierto?, ir a Él, cosa que Abraham no lo hizo.
El, el faraón, ¿cierto? El faraón había visto a Sara que era hermosa, por lo tanto la empezó a cortejar, a entregarle regalitos, a entregarle, ¿cierto? Una que otra cosita para agradarla, para encantarla, ¿cierto? Pero cuando comenzó este regaloneo con Sara de parte del faraón, también comenzaron a suceder cosas dentro del reino y de la casa del faraón, ¿cierto? Comenzaron a haber plagas terribles, ¿cierto? Esas plagas terribles que no se dejaban esperar y que cayeron sobre el faraón y sobre su pueblo. Entonces, el faraón solo había enviado hermosos regalos a Sara, no, todavía no la tomaba ni siquiera por esposa, estaba en el intento, ¿cierto?, de poder reencantarla. Pero cuando todo esto está ocurriendo, ¿cierto?, el faraón se da cuenta, ¿cierto?, que Abraham le había mentido. Y bueno, y la Biblia también muestra, digamos, que alguna actitud física, ¿cierto? En algún momento el faraón o alguien de ahí del reino vio a Abraham acariciando a Sara, ¿cierto? Como matrimonio y le llama la atención. Le dice, mira, no es posible que sea su hermano, algo hay. Más las plagas que habían caído, entonces faraón, ¿cierto? Ya estaba sacando sus propias conclusiones de esto. Este acto de Abraham, que podemos compararlo, ¿cierto? Cuando nosotros negamos a Jesús. Pero ¿cuál es la consecuencia de negar a Jesús? Que lo veremos pronto, ¿cierto? Porque aquí llama primero el faraón a Abraham y dice, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Cierto? Bueno, y ahí tiene que haber caído en el diálogo. Bueno, lo hice por esto y por esto otro, tenía miedo de morir, qué sé yo. Lo cierto es que el Señor, la decisión negativa que había tomado Abraham, la vuelven positiva y ellos se van, ¿cierto? Con mercadería, con bienes, con todo, se devuelven a su casa. Como le acabo de comentar, si esto lo comparamos con negar a Jesús, pero ¿cuál sería la consecuencia entonces de negar a Jesús? ¿Cómo lo viviríamos? Cuando el Señor dice confesando con mi boca que Jesús es el Señor, cuando este texto, ¿cierto?, lo leemos específicamente para entregarle un mensaje de salvación a una persona, que comenzamos con Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego pasamos al Romanos 10:9, en donde dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pone una condición, si confesares. Pero no necesariamente se está refiriendo a la oración de confesión para aceptar a Jesús. Esa que te dice, cierto, Señor, sé que me amas y te necesito, te abro la puerta de mi vida, Señor. Creo, Señor, en la muerte y resurrección de Cristo y te recibo como mi Señor y Salvador. Esa confesión, ¿cierto?, que obviamente es válida, no necesariamente se refiere solamente a eso, sino que se refiere a las actitudes que nosotros adoptamos frente al mundo. ¿Quién conoce que somos cristianos? ¿Quién sabe que tú eres cristiano? Tratamos, como lo dije al principio, de pasar desapercibido por ello. Pero ¿a qué nos ponemos cuando nosotros decimos y queremos quedarnos callados? ¿Cierto? Primero eso refleja, digamos, una falta de intimidad con Dios, inmediato. Significa que no hay intimidad con Dios, no estás leyendo tu devocional, no estás leyendo tu Biblia, no estás orando. Simplemente tienes la chapa de cristiano, vas un domingo a la iglesia y todo se termina ahí y seguimos la semana y yo sigo en incógnita. Es una interrogante que mientras no me descubran todo está bien, ¿cierto? Pero ¿cuál es la consecuencia, queridos? Cuando nosotros nos escondemos, ¿cierto?, detrás de nosotros mismos para negar a Jesús, porque no lo hemos confesado delante de los hombres, vale decir, no, no, le decimos yo soy cristiano, no lo estamos diciendo, sino que yo estoy escondiéndome detrás de eso. Eso causa que nuestras vidas se expongan libremente al pecado, dado que todo el mundo no te va a ver como un cristiano, sino te va a ver como uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a acercar a ti para insinuarte a hacer cosas que en el reino de Dios no se pueden hacer y sí en el reino de Satanás. Pero como no estás identificado, no tienes la chapita, te arriesgas a ser parte de ello en todas sus andanzas.
Si tú estás trabajando en el lugar y quieres, no sé, por robar algo de ahí, de esa fábrica, de ese supermercado, de esa empresa, ¿cierto? Y este hombre necesita una complicidad y a quién va a buscar, te busca a ti. Entonces, al buscarte a ti te está exponiendo al pecado, porque tú no le vas a decir que no, sino que tú lo vas a apañar en eso. Eso, a eso nos exponemos a todo tipo de corrupción que tiene que ver con el mundo, a todo tipo de desviación que tiene que ver con el mundo. Entonces es allí en donde el Señor dice en su palabra, en Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué terrible, ¿cierto? Porque primero siempre hemos aceptado esta salvación tan grande, pero luego, digamos, como que me arrepentí, como me están diciendo canutas, que me da vergüenza, es que no quiero que me identifiquen con eso porque no puedo hacer ciertas cosas, me quitan ciertas libertades. Queridos, existen solamente dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y tú perteneces a uno de esos dos reinos. No hay un reino neutro en el cual nosotros podamos colocarnos y decir yo no soy ni de aquí ni de allá. Necesariamente pertenecemos a uno de esos dos reinos. Y cuando tenemos a Jesús como Señor en nuestra vida, podemos glorificar su nombre, podemos amarle, podemos, ¿cierto?, tener esa intimidad con Él cada momento, cada instante. Podemos leer la Biblia y el Señor nos está hablando allí. Y cada vez, ¿cierto?, que nos profundizamos más la palabra y en la intimidad con Dios, más vamos amando a Dios y queremos ser fieles representantes de Él en el mundo. En 2 Corintios 5:20 dice, por cuanto somos embajadores en el nombre de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos para el mundo. La imagen de Cristo para el mundo. Pero depende de tu relación personal con el Señor, de tu intimidad con Dios. Si sientes vergüenza, querido, analízate, analiza tu vida, pide perdón al Señor, llénate de Él e identifícate como cristiano en el mundo y verás los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Te invito a que oremos. Señor Jesús, te alabo y te glorifico en este momento, Padre. Te doy la gloria, la honra y la alabanza. Te queremos pedir perdón, Señor, por aquellas cosas, Señor, por haberte negado, Señor Jesús, principalmente por haberte negado, Señor. Te pedimos perdón por ello, Padre, pero levante en nosotros un espíritu de valentía, Señor, de poder y de autoridad, que pueda reflejar al verdadero Cristo, aquel que murió en la cruz, en nuestras vidas para testimonio del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mediten esta palabra, no se enojen conmigo, es lo que la palabra dice, y sea cada día mejor buscando la presencia e identificándonos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos vemos. Una palabra al corazón.